Manda, hermanos. ¿De qué habló nuestro hermano ministro Daniel Barrera? De la Biblia. Exactamente, de decirle. Yo me quedé, hermanos, que nosotros somos una novia fea y el novio está bien guapo, ¿verdad? Eso es lo que dijo, ¿verdad? Y todavía nos hacemos del rogar, ¿verdad? Bueno, pero se trata, hermanos, este mes está ligado, hermanos, a que nosotros eh, bajemos, los que no han bajado a las aguas del bautismo, puedan ser convencidos por parte de la palabra que el bautismo es la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Pero, hermanos, no todos los que nos hemos bautizado por las razones correctas. ¿Está de acuerdo con eso, hermanos? No todos los que hemos sido bautizados nos hemos bautizado por la razón correcta. ¿Sí? Es decir, todos los que estamos bautizados no siempre hemos creído o nos hemos convencido de la palabra de nuestro Dios o hemos tenido una idea del bautismo, ¿verdad? Y hoy quiero mencionar algunas de las situaciones por las cuales las personas o nosotros nos hemos bautizado. La primera, hermanos, que algunas veces encontramos es que nosotros nos bautizamos porque pensamos que ya es tiempo por nuestra edad, hermanos. No sé si usted ha escuchado que hay personas que se quieren bautizar porque ya están grandes. Dicen, bueno, como que ya estoy grande, no vaya a ser que me vaya a morir en unos de estos días y mejor, antes de que me muera, mejor bajo a las aguas del bautismo. Son personas que ya llevan también años en la iglesia. Otra de las razones, hermanos, es por causa de enfermedad, hermanos. Hay personas, hermanos, que se bautizan después de que han tenido una enfermedad grave, que han sentido, hermanos, que ya se iban, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de ellos y entonces se bautizan, ¿sí? Porque le tienen miedo, hermanos, ¿a qué? A morir sin ser bautizados. Y fíjense que esta idea es una idea, hermanos, no es que sea del todo incorrecta, pero fíjense que la Iglesia Católica también tenía esta idea. Eh, ¿Saben por qué se implementaron los bautismos en niños, hermanos? Los bautismos en niños se implementaron porque en la época de la peste bubónica, el 80% de las personas que les daba esta enfermedad se morían. El 80%, hermanos, de las personas que les daba esta enfermedad se morían, ¿verdad? Y entonces, entre ellos, había niños que les daba esta enfermedad. Y entonces la Iglesia Católica dijo, bueno, los niños están muriendo sin ser ¿qué? Sin ser bautizados. Entonces, ¿entrarán o no entrarán al reino de los cielos? Y bueno, dijeron, no, pues necesitamos bautizarlos antes de que se mueran. Y entonces, a partir de ahí, la Iglesia Católica se dice, ¿verdad?, que empezó a bautizar a los niños. Porque saben ellos que la Escritura nos dice, no menciona nada sobre el bautismo de los niños, pero ellos por miedo a qué, hermanos, a la muerte, entonces empezaron a bautizar a los niños. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Pero nuestra iglesia, hermanos, a veces es parecida porque cuando nosotros tenemos ya miedo a la muerte, muchas veces es cuando ya decidimos dar el paso. Y es una de las a veces razones por las cuales alguno de nosotros podría ser que nos bauticemos. Y hay otras razones, hermanos. Bueno, porque ya llevan mucho tiempo en la iglesia también, como que ya llevas 15 años viniendo aquí, dices, pues como que sí, ya es hora de que me bautice, ¿verdad? Y bueno, y te bautizas. Otra de las razones, hermanos, porque, fíjense, este es algo bien interesante. Se bautizan las personas porque piensan que ya no van a pecar tanto como antes. O sea, o alguno de nosotros nos hemos bautizado porque pensamos que ya no vamos a pecar tanto como antes.
Va a decir que no, hermanos. Es decir, no, hermano, yo me voy a bautizar cuando yo ya deje de tomar. ¿Han escuchado esas frases, hermanos? Cuando yo ya deje de hacer esto, entonces ya voy a dar el qué, hermanos, el siguiente paso. Es lo que se dice, hermanos. O sea, pensamos que el bautismo se tiene que hacer cuando yo ya no peque tanto. Y no creo que ese sea el parámetro, hermanos. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero algunos piensan, hermanos, bautizarse cuando ya no cuando piensan que ya no van a pecar como antes. Y algunos otros, hermanos, se bautizan o se han bautizado pensando también que hay una idea mágica dentro del bautismo, hermanos. Es decir, ¿cuántos de nosotros, verdad? No nos hicieron la broma, no sé si a ustedes, hermanos, pero cuando yo me bauticé, me dijeron que el agua se puso negra, hermanos. ¿A ustedes no les dijeron eso, hermanos? ¿No? Así dice, ¿no? Cuando te bautizaste, no, estaba negra el agua, porque pensaban, hermanos, que los bautismos, cuando te sumergen totalmente, te lava el agua de todos tus, ¿qué? De todos tus pecados, ¿verdad? Y entonces todos tus pecados se van corriendo, ¿verdad? En el río y llegan al mar. Y es una idea mágica, hermanos, ¿sí? Es una idea mágica que se tiene también del bautismo. Piensan, hermanos, que cuando nosotros nos sumergimos, los pecados literalmente, hermanos, flotan en el agua. ¿Y será así, hermanos? No, hermanos. La idea es que sí somos limpios de pecado, pero no es que el agua te los limpie. El agua es el símbolo. El agua es el símbolo de la limpieza de tu ser. Pero no es que se lleve tus pecados, ese es el símbolo, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, tus pecados no están flotando en el agua, porque imagínense, hay unos que después de que son bautizados se meten al agua, pues pobrecitos, ya los pescaron todos, ¿no? Entonces, el agua, hermanos, es el símbolo que se utiliza, hermanos, para decir que ya eres una nueva criatura, que tu yo ya ha sido enterrado en el agua y ahora eres una persona nueva. Es el símbolo que se utiliza, como el anillo que se utiliza para el matrimonio. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Que simboliza que tú ya estás casado. El agua, hermanos, delante de la congregación simboliza que tú ya eres una nueva persona, que el Señor te ha transformado, que tú has aceptado la salvación de Dios. No es un bautismo literal, hermanos, donde el pecado está flotando en las aguas. Y algunos tienen esta idea mágica de que entonces los pecados, hermanos, en ese momento ya ha sido bautizado. Incluso me acuerdo que cuando yo me bauticé, un día antes, me dijeron lo siguiente: todavía si tienes algún pecado que cometer, todavía lo puedes cometer antes de que bajes a las aguas, ¿verdad? Algunos piensan de esa manera, hermanos. O sea, después de que tú ya hayas bajado a las aguas, hermanos, es lo que se dice, ¿no? Después de que tú ya hayas bajado a las aguas, entonces, ya tú tienes que comportarte lo mejor posible. Entonces, hermanos, yo les diría que no es una transformación, hermanos, auténtica. Porque una verdadera transformación es desde que Dios ya ha tocado tu corazón, empieza a haber una, ¿qué, hermanos? Transformación desde que Dios ya toca tu corazón. Yo les voy a preguntar, ¿en el Antiguo Testamento hay bautismos, hermanos? ¿Y todos se hicieron en el agua? No todos se hicieron en el agua, pero sí hay bautismos, hermanos. El bautismo es la representación de que Dios ha transformado. Y un ejemplo, hermanos, que podemos encontrar es en Isaías. ¿Se acuerdan cómo Dios tocó a Isaías? Dice la palabra del Señor que estaba ahí Isaías y de repente se le apareció Dios, ¿verdad? Y dijo: ay, Señor, voy a estar muerto ya porque mis ojos han visto al Creador. Y yo que soy que vengo de gente con mala lengua, ¿verdad? Y que yo también, mis labios son impíos, han visto al Creador.
pobre de mí porque ya me voy a morir. Así dijo Isaías. Bueno, en otras palabras. Pero ahí en ese momento, hermanos, Dios mandó a un ángel con un carbón encendido que tocó sus labios, hermanos, y dice que los purificó. Y entonces hizo a Isaías como diciendo que perdonó sus pecados y que ahora ha sido purificado, hermanos. En ese momento podríamos decir que Isaías fue bautizado, hermanos, en ese momento porque hubo una transformación. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar que todos se sumergieron en el agua, pero sí encontramos personajes que tuvieron un encuentro con Dios y que cuando fueron encontrados por Dios, hermanos, sufrieron una transformación tremenda. ¿Se acuerdan de Jacob, hermanos? ¿Cómo fue transformado por el Señor? Que dice la palabra de Dios que que ya cuando estaba oscureciendo, hermanos, perdón, cuando estaba de día, hermanos, empezó a ver que alguien se acercaba y era el Dios mismo y empezó a pelear con Dios. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que empezó a pelear con Dios. Y cuando ya iba, ya cuando iban perdón, era cuando ya iba anocheciendo que se encontró con Dios y ya cuando iba a amanecer, porque toda la pelea, hermanos, duró toda la noche. Dice que Jacob se aferró a Dios y le dijo: yo no me voy hasta que tú me bendigas. Y Dios le preguntó: ¿y cómo te llamas? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Yo me llamo Jacob. Dice: pues ya no te vas a llamar Jacob, ahora te llamarás Gloria. Ah, no, ¿verdad? Ahora te llamarás, hermanos, Israel, el que pelea con Dios. Y ahí, hermanos, entonces Jacob, hermanos, fue transformado por Dios. Ese fue como que su bautismo, hermanos, que cambió totalmente, de pensamiento, porque ahora, hermanos, había conocido a Dios. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que los bautismos, hermanos, no eran necesariamente en agua. Ya en el Nuevo Testamento, simbólicamente se utiliza el bautismo, el sumergimiento, para hacer ese símbolo, hermanos, de que has conocido a Dios. ¿Sí? Es ahí donde es ese símbolo, hermanos, donde yo digo: yo ya he conocido al Padre y ahora, hermanos, sé que mi mente se estará transformando día con día. Sé que Él me acompaña. Hay veces que he luchado con Dios, hay veces que lo he ignorado, hay veces que me he sentido triste, hay veces que me he sentido pecador, pero ahora, hermanos, voy a caminar con Dios. Es en el bautismo entonces ese símbolo donde nosotros decimos: yo ya he conocido a ¿quién, hermanos? A Dios. Y estoy dispuesto a caminar con Él. Entonces debemos de quitarnos la idea mágica del bautismo, ¿sí, hermanos? Porque eso solamente traerá carga a nuestra vida. Debemos de ver, hermanos, si más que estar preparados para el bautismo, debemos mejor preguntarnos si hemos conocido a Dios en estos días. Si lo hemos encontrado. Si hemos encontrado a Dios. Si Dios nos ha cambiado nuestra forma de pensar. Yo le pregunto: ¿Dios ha cambiado su forma de pensar? ¿Usted creía una cosa y ahora cree otra? Entonces ha conocido a Dios, hermanos. Dios cambia la forma de qué, hermanos, de pensar. De hecho, arrepentimiento tiene que ver con la palabra griega metanoia, que significa cambio de qué? De mente. Eso es arrepentimiento, es decir, un cambio de pensar. Si tú has conocido a Dios, entonces se nota cuando tú ya estás pensando de diferente manera. Cuando tú pensabas que lo que era bueno, ahora ya no lo es tanto. A mí me llama mucho la atención, hermanos, por ejemplo, no sé si alguien, yo he invitado a mi casa, hermanos, allá en México, ¿alguien ha ido? No me acuerdo, aquí nadie, ¿verdad? ¿Nadie ha ido a mi casa a México? No, ¿verdad? Los invito, hermano. Bueno, ya no es mi casa, es de mis padres, hermanos, pero
Y hasta eso rentan, nada, ¿verdad? Así que, bueno, cuando gusten, hermanos, en México, en la ciudad de, bueno, en el municipio de Nacalpan, ¿ah? O Naucalpan, como quieran decirle, hermanos, ahí está su casa, hermanos. Es un barrio pesado, es un barrio donde cada esquina te encuentras cada cosa, ¿verdad? ¿Saldrá algo bueno de Naucalpan? Bueno, entonces, Naucalpan, hermanos, es así. Y fíjense que allá, por ejemplo, a los niños chiquitos, les ponen videos no de los educativos, hermanos, no de los desde Baby Shark y todo eso. A los niños les empiezan a poner videos, por ejemplo, de esos que bailan, ¿verdad? Y que bailan bien sepsi, ¿no? No sé si sepan cuáles videos, hermanos, ¿no? De esos, que son de ese género que se está tocando mucho, hermanos. ¿Cómo se llama? Reggaetón, ¿no? Ay, van a decir que no saben, hermanos, ¿no? Jesús. Ahora resulta, hermanos, ahora resulta. Puro santo, ¿verdad? Bueno, y a los niños, hermanos, y a los niños les empieza a poner esos videos porque piensan que no hay nada de malo, ¿no? Porque piensan que no hay nada de malo. Pero fíjense, cada vez que yo veo, hermanos, la colonia de donde yo vengo, la mayoría, hermanos, tiene problemas de infidelidades en sus matrimonios. La mayoría de donde yo vengo, hermanos, tiene problemas, hermanos, en el sentido de que el hombre no madura y la mujer tampoco, hermanos. Hay un pleito. La mayoría de veces se juntan nada más, no se casan. Tienen hijos, dejan a los hijos encargados con la mamá, ¿verdad? Hacen su relajo. ¿Quiénes pagan los platos rotos? Los hijos, etcétera. Porque, fíjense, porque muchas de las acciones que muchas veces se cometen piensan que no afectan. Y pongo un ejemplo como el de los videos, ¿no? De que a los niños les ponen esos videos y toda la cosa. Y entonces yo le digo a mi hermana, oye, ¿tú ves que es bueno que le pongan esos videos a sus hijos? Pues no tiene nada de malo. Pero ya cuando uno conoce la palabra de Dios, hermanos, cuando uno va escuchando de la palabra de Dios, ves que todos esos pequeños detalles sí afectan, ¿o no? Que todos esos pequeños detalles, hermanos, a la larga te cobrarán factura. Entonces, sí o no, la palabra de Dios, hermanos, hace que cambie nuestra manera de pensar. Hace que cambie nuestra manera de actuar. Porque cuando conoces a Dios, hermanos, entonces vas por pasos y vas viendo que lo que antes te parecía bueno, ahora ya no lo es tanto. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, eso es conocer al Señor. Es bien importante. Pero bueno, vamos a entrar al tema ahora sí, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? Los tres. Y van a decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los tres centuriones con esto? Bueno, allá vamos, hermanos, allá vamos. Y hoy quiero platicar, hermanos, de tres centuriones que vivieron una transformación diferente. Que vivieron, hermanos, de diferente manera su fe. Mateo, vamos a ver el primer centurión, hermanos. Es una historia interesante. Mateo capítulo 8, versículo 5. Abra su Biblia en este capítulo. Mateo 8, versículo 5. Bueno, ¿alcanzan a ver ahí, hermanos, qué es la imagen? ¿Sí alcanzan a ver la imagen ahí, hermanos? ¿De qué se trata? ¿Saben qué es, hermanos? Es como una armadura, ¿no? Bueno, ándale, una armadura de centurión romano. Se ve que ha visto las películas de Jesús, hermano. Bueno, el centurión, hermanos, para quien no sepa, ¿verdad? El centurión era un hombre que tenía a cargo 100 gentes, 100 soldados, hermanos. No era un soldado más, era un soldado que tenía a su cargo, ¿cuántos? 100 soldados. Por eso se le llama centurión de 100, hermanos, ¿vale? Entonces no era cualquier cosa. En el capítulo 8, versículo 5, vamos a encontrar a un centurión, hermanos. Fíjense, dice la palabra de Dios en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión, ¿qué hermanos? Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en la casa, paralítico, gravemente, ¿qué hermanos? Atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré, ¿y qué hermanos? Y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado, ¿qué hermanos? Sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice que había un centurión que llegó con Jesús. Dice que Jesús iba a Cafarnaún y el centurión llegó, hermanos. Pero ¿cómo llegó el centurión? Imagínense el centurión vestido, hermanos, con su traje, ¿verdad? Con su armadura. Un centurión, hermanos, desesperado. ¿Cómo llegó, hermanos? Dice la palabra de Dios, rogándole, ¿sí? Dice que le rogaba por algo muy específico, hermanos. ¿Por qué le rogaba? Había una petición en él. ¿Cuál era la petición? Que sanara a su criado, ¿verdad? Aquí dice criado, ahí dice mozo, o a su siervo, ¿no? Dice que lo sanara porque estaba paralítico y estaba siendo, ¿qué, hermanos? Atormentado. Algunos hermanos han interpretado este pasaje de una manera muy interesante según los historiadores, porque los romanos, hermanos, así como los ven, no sé si ustedes han visto algunos documentales de cómo eran los romanos, cómo eran los romanos. Los romanos eran tremendos, hermanos. Los romanos eran unos pillos, ¿verdad? Los romanos, hermanos, eran bien libertinos. Es decir, los romanos tenían una sexualidad abierta, hermanos. Diría muy abierta, hermanos. No sé si usted ha visto, hermanos, los documentales, pero los romanos, hermanos, por ejemplo, había entre los grandes dirigentes siempre tenían criados, siempre tenían siervos a sus mandos y se acostaban con ellos. Y muchas veces preferían, antes que su esposa, algún criado o algún siervo. Entonces, cuando algunos leen este pasaje bíblico, fíjense, algunos leen este pasaje bíblico, dicen, bueno, ¿quién era este criado? Solamente, porque fíjense, este centurión no pide por su esposa, no pide por un hijo, no pide por un familiar, pide por quién? Por su criado, por su mozo, por su siervo. ¿Sí? Y muchos también se quedan sorprendidos, los que están alrededor, más adelante lo vamos a ver, porque este centurión, primeramente, no es judío, ¿sí? Sino que es, ¿qué, hermanos? Es romano. Y los romanos tienen esa característica de que son bien libertinos. Y muchos dicen, bueno, ¿cómo Jesús pudo sanar a un criado y pudo concederle a un soldado romano que sanara a su criado, sabiendo que lo que los soldados hacen con sus criados? Y algunos tienen ese dilema. Y ahí les va, hermanos, porque muchas veces, hermanos, a nosotros los cristianos nos dicen que nosotros somos homofóbicos, hermanos, ¿sí o no? O sea, que no estemos de acuerdo con la homosexualidad es otra cosa. Pero de que nosotros seamos homofóbicos, ¿será cierto, hermanos? Yo les pregunto, ¿Jesús era homofóbico, hermanos? No. Y aunque haya sido, que le haya sanado a su criado, demuestra que Jesús no tenía nada en contra de nadie. Lo que quiero rescatar, hermanos, es que lo que dice la palabra de Dios, el sol sale ¿para qué, hermanos?
para justos e injustos. Es más, hermanos, déjenme platicarles algo. Este, ah, cuando yo era joven, cuando yo iba en la preparatoria, yo me juntaba con un amigo. Ya en el tercer año de preparatoria yo me juntaba con un amigo. El amigo era guapo, hermanos. Muchas muchachas querían con él, ¿no? Yo hasta me sorprendía porque los 3 años de preparatoria, pues nunca tuvo novia. Bueno, ni yo, ¿verdad? Pero de mí no se me sorprendía porque yo era feo, hermanos, ¿verdad? Y él pues era bien parecido. Entonces, pues, terminamos la prepa. Muchas veces nos frecuentábamos, íbamos salíamos a los centros comerciales a comprar ropa y toda la cosa. Nos llamábamos y toda la cosa. Pensábamos que íbamos a entrar juntos a la universidad, pero no fue así. Y una vez, hermanos, que me marca, se me hizo rara la llamada. Y fíjense lo que me dijo, hermanos. Dice, ¿tú no has notado nada extraño en mí? Y yo, pues sí, pero no te lo quería decir, ¿verdad? Le digo, extraño como que, no, pues no sé, extraño. Y ahí ya, como que empecé a sudar, hermanos. Y me dice, no, pues es que, ahorita estoy en un proceso de confesarles a todos los que conozco, ¿verdad? A mis amigos y a mi familia, que soy gay o que soy homosexual. No me acuerdo qué palabra utilizó, pero ¿qué es de ellos? ¿Verdad? Entonces, yo le dije, no, pues no supe qué decir. Y lo único que le dije, bueno, con que no te guste yo, todo está bien, ¿verdad? Y bueno, me dijo lo siguiente, suerte tuvieras, ¿verdad? Así me dijo, bueno, de ahí, hermanos, de todos modos fuimos amigos, éramos buenos amigos. Ya por el tiempo, pues yo me tuve que venir para acá, pero muchas veces nos frecuentamos y yo nunca tuve nada en contra de él, ¿no? Como ninguno de los que estamos aquí, hermanos, debemos de tener algo en contra de las personas que tienen esa orientación. Lo único, hermanos, que nosotros podemos estar en contra es del pecado. En lo que estamos en contra, hermanos, es que a lo bueno, a lo malo le digan bueno. He ahí el problema, hermanos. Aunque yo no estoy de acuerdo con su orientación, yo la apreciaba porque era mi amigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Jesús, hermanos. Y aquí, bueno, primeramente quiero hacer esta aclaración, hermanos, porque un homofóbico, hermano, no soporta a estas personas. Pero nosotros, hermanos, podemos convivir con ellas. Nosotros podemos ser sus amigos. No sé si alguien tiene amigos con esta orientación. ¿Sí? ¿No? Nosotros no somos homofóbicos. Que no estamos de acuerdo, hermano. Es como decir, hermanos, lo que sí es como decir, bueno, lo que estamos en contra es, bueno, es como decir que las drogas son buenas. ¿Quién puede decir que las drogas son buenas, hermanos? ¿Quién puede decir que ser borracho es bueno, hermanos? ¿Quién puede decir que ser drogadicto es bueno? Lo que se quiere implementar más bien en México, hermanos, y en muchos países, es decir, que esto que es malo se catalogue como bueno. Y ese es ahí el problema que se tiene, porque la palabra de Dios nos dice que la homosexualidad no es algo que le agrada a Dios. Pero eso no nos impide, hermanos, no nos impide a veces incluso ser sus amigos, acompañarlos, orar por ellos. Pues si Dios hace salir el sol, ¿para qué, hermanos? Para justos e injustos. Ahora, cuando Jesús sana a este hombre, fíjense, cuando Jesús sana a este hombre, nos está dando algo, una pauta, hermanos. Nos está diciendo, hermanos, lo mismo. Nos está diciendo que no importa qué tan pecador sea, Dios, hermanos, bendice a todos. Que claro que ahorita vamos a ver otra parte. Pero, hermanos, hay personas que no creen en Dios y les va mucho mejor económicamente que a nosotros, hermanos. Sí. Hay personas
que no creen en Dios, que no vienen a la iglesia y que tienen mejor estabilidad social que nosotros? Sí, aunque ese no es el parámetro, hermanos, lo que sí nos dice la palabra es que Dios bendice a todos, hermanos, a justos e injustos, los bendice el Señor. Y algunos nos preguntan, hermano, por ejemplo, yo he visto a muchas personas que le rezan, por ejemplo, al San Judas, que le rezan a la Lupita, que le rezan al San Martín de Porras, ¿no? Algunos que lo ponen de cabeza para que les encuentre esposo o esposa, ¿verdad? Bueno, dice, y les concede el deseo, hermanos. Una vez encontré a una muchacha, hermanos, ahí en el tianguis, vestida así de San Judas, hermanos. Yo le pregunté a mi papá, oye, ¿por qué cada 8 días viene esa muchacha vestida de San Judas? Y dijo lo siguiente, ella tenía una enfermedad y entonces fue con San Judas y le dijo a San Judas, si tú me sanas cada 8 días por tanto tiempo, me voy a vestir como tú. ¿Y qué creen, hermanos? Pues por eso se vistió de San Judas. Es decir, hermanos, ser seguidores de Jesús, hermanos, no significa que Dios te va a conceder las cosas, porque incluso a los que no creen o a los que creen en otra cosa, Dios se los concede. No es ahí el parámetro, hermanos. ¿Sí? O sea, Dios te concede muchas cosas aunque tú no seas, no ores directamente a Él. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que su fe les ayuda. La fe en donde la tengas te ayuda. Algunos que le dicen karma, hay algunos que le dicen chakra y hay algunos que les otras religiones, pero mientras tengan fe, ellos, hermanos, podrán hacer muchas cosas. Pero ojo, hermanos, y aquí quiero que pongan mucha atención. Eso no salva, hermanos. Te sanará, te concederá lo que tú quieras, pero eso no, ¿qué, hermanos? Salva. Hay algunos que vienen a la iglesia o que pudiesen venir a la iglesia con muchos problemas o con alguna enfermedad y le dicen a Dios, sáname por favor, y lo sana. Porque Dios hace nacer el sol sobre, ¿qué, hermanos? La fe que tú tengas, eso podría hacer que se mueva, hermanos, Dios y que actúe. Pues Jesús, hermanos, vio a este centurión y aún así actuó. Pero no significa, hermanos, escuchen bien, no significa que sea salvo. Dios puede conceder esto, hermanos. Pero déjenme decirle que cuando tú sanes, algún día te volverás a ¿qué? A enfermar. Cuando Dios ya te haya dado dinero o ya te haya bendecido, podría ser que algún día pase algo y se termine. Aquí, hermanos, Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra fe en lo que pedimos. Dios quiere algo más, hermanos. Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere una relación con usted y conmigo. Más que una petición, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque la petición que tú hagas, tarde o temprano se puede deshacer, aunque cualquier cosa te lo conceda. ¿No ha visto en esos grupos de Facebook que dicen agua amarres? ¿No ha visto esos, hermanos? ¿No los ha visto, hermano? Soy el único. Dice agua amarres. Y otro pone, pues hágame un amarre de tripa para que ya no come tanto. No, pero hay publicaciones así, hermanos, agua amarres para que no se te vaya la persona de tu lado y todo eso, ¿verdad? Para encontrar el amor, ¿verdad? Y hay personas, hermanos, que sorprendentemente, pues sí, en la desesperación lo ponen, no, pues sí, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y lo encuentran, y hay veces que sí lo encuentran, hermanos. Dios hace nacer, hermanos, el sol para justos e injustos. La pregunta no es, hermanos, si Dios te contestará la petición. La pregunta es si después de la petición tú estás dispuesto a tener una relación con Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos?
Porque la relación con Dios es más importante que cualquier petición, hermanos. Porque la petición es pasajera, mas la relación con Dios es eterna, hermanos. Esa es la gran diferencia. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Entonces, encontramos a un centurión que le hace una petición y Jesús se la cumple. La petición pudiese ser no tan buena, hermanos. La petición pudiese ser, bueno, pues lo sanó sabiendo cómo era. Pues sí. Pero Jesús, hermanos, más que concederte lo que tú quieres, hermanos, es que tú tengas una relación con Él. Y aquí, hermanos, va el que quiero que ustedes vean, hermanos. El siguiente nivel de fe. Porque vamos a ponerlo, para que yo me dé a entender, quiero ponerlo en 3 niveles de fe, ¿ok? El primer nivel de fe, hermanos, es que tú le pidas a Dios algo y porque tú se lo pediste con fe, entonces te lo concede. Ese es el primer nivel de fe. Y la mayoría de las personas han pedido algo a Dios y Dios se los ha concedido. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese es el primer nivel de fe. No quiere Dios que te quedes ahí. El segundo nivel de fe, hermanos, tiene que ver con el segundo centurión. Marcos capítulo 15, versículo 37. Rápidamente, hermanos. Capítulo 15, versículo 37. ¿Lo tenemos, hermanos? Rápidamente, fíjense, este pasaje bíblico dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos todos? Ponga mucha atención, dice, más Jesús. Bueno, déjenme decirles rápidamente el contexto. Jesús está a punto de morir, está crucificado, hermanos. Imagínense la escena, Jesús está crucificado. Abajo hay centuriones, hermanos. Uno le atravesó con su lanza el cuerpo y salió agua, dice la palabra de Dios. Pero ya está a punto de morir Jesús en la cruz. Abajo hay centuriones, versículo 38 dice, perdón, versículo 37, más Jesús, dando una gran voz, ¿qué dice, hermanos? Expiró. Es decir, cuando expiró, hermanos, ahí falleció Jesús, ahí murió Jesús. En la cruz, versículo 38, dice, entonces el velo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y algunos dicen, ¿qué significa esto del velo? ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que anteriormente en el templo estaba dividido por 2 velos, hermanos. El velo, uno de los velos es que se le conocía antes de que pasara al siguiente, la primera parte, hermanos, se le conocía como el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, donde estaban las personas que llegaban a hacer sacrificios, donde solamente también el sacerdote podía hacer los sacrificios ahí, hermanos. No cualquiera podía estar de esa manera, ¿verdad? Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví, los levitas. En ese templo, hermanos, cada vez que una persona pecaba, pues llevaba su cabrito, si era pobre, llevaba una paloma para sacrificar. Y entonces ahí se expiaban sus pecados. Ahí estaba en el templo esa parte. Pero después del velo, hermanos, después del siguiente velo, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y ahí, hermanos, solamente una vez al año, dice la palabra de Dios, que entraba. Y un sacerdote, el que estaba más consagrado a Dios. Dice la palabra de Dios que esta persona que se preparaba todo el año, hermanos, para ir al lugar santísimo, es decir, tenía que vivir en santidad totalmente, porque cuando pasaba, si no había santidad en esa persona, dicen que moría. Por lo tanto, le amarraban, hermanos, un lacito, no sé de qué forma le amarraban el lacito, pero imagínense, hermanos, estaban los otros levitas así, ¿no? Esperando que fuera el lacito caminando, ¿verdad? Y cuando ya dejaba de moverse el lacito, pues dicen, no, pues este ya se murió. Y lo jalaban, hermanos. Porque no todos estaban preparados para estar en el lugar santísimo, donde la separación, hermanos, era un velo. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que dice que cuando Jesús expiró, cuando Jesús murió,
¿Qué pasó con ese velo, hermanos? Dice que se rompió. Es decir, lo que separaba a la persona de entrar a la presencia de Dios, porque el lugar santísimo era el símbolo de la presencia de Dios y no cualquiera podía estar ahí. Dice que ese velo, ¿qué, hermanos? Se rompió. Y cuando dice que se rompió en dos, quiere decir, hermanos, que cualquiera puede entrar a la presencia de Dios, hermanos. Ya una persona no puede, no necesita estar totalmente consagrada para entrar a la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la que capacita a la persona, hermanos. La que la prepara, la que la consagra, la que lo hace santo, hermanos. Solamente es la presencia de Dios, hermanos, la que nos hace a nosotros santos. Y dice que solamente cuando Jesús murió se pudo hacer eso. Porque en Él, hermanos, fueron consumados todos los pecados. Él recibió nuestros pecados en su cuerpo. Y por eso, hermanos, se rompió ese velo. Y dice la palabra de Dios, y aquí la palabra del centurión. Y el centurión que estaba ahí, hermanos, estaba de frente a él, viendo después de clamar, que después de clamar había expirado. Así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión, hermanos, vio caminar a Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que vio llevar la cruz y no pasó nada en su corazón. El centurión vio tal vez los milagros o había escuchado los milagros que Jesús había hecho. ¿Y había creído? Pero solamente cuando vio a un hombre muerto, hermanos, donde todos los pecados habían sido consumados en él. Entonces vio que él era inocente, que Jesús era inocente y que él era culpable. Entonces dijo, de verdad, él es el Hijo de Dios. Se le contó por justicia a ese centurión, hermanos. Algunos quieren evidencia de que Dios existe. Algunos quieren evidencia palpable de que Dios existe. Pero hay algunos, hermanos, que nos conformamos con saber que Dios se hizo carne, que habitó entre nosotros y que nos expió de todos los pecados en su muerte y que al tercer día resucitó. Amén, hermanos. ¿Cuántos nos basta eso? ¿Cuántos nos basta saber que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, expió nuestros pecados y ahora nos hizo salvos? Rompió el velo, hermanos, para poder entrar a la presencia. Este es el segundo centurión. El primero solamente buscaba un milagro, ¿o no, hermanos? Como muchas veces nosotros buscamos nada más un milagro, pero no buscamos al Padre. Buscamos el favor del Padre, pero no al Padre. El segundo, hermanos, centurión, ve a Jesús y le cree que Él es el Hijo de Dios. Pero el tercer centurión, hermanos, el tercer centurión, es algo interesante lo que pasa con él. En Hechos capítulo 10, rápidamente. Este es el tercer centurión, capítulo 10, hermanos. Hechos capítulo 10. Hasta aquí vamos. ¿Cuántos centuriones, hermanos? ¿Y con este? 3. Ok. Bueno, este es el último centurión, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 10. ¿Lo tenemos? Dice, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo, hermanos? Cornelio. A este sí le pone nombre a este centurión. Qué interesante, hermanos. Porque ¿saben qué significa Cornelio? ¿No? Bueno, ahí les va. Cornelio significa el que tiene cuernos. No sé qué le sabía, ¿verdad? El autor de Hechos, pero le dice, Cornelio, el que tiene cuernos.
Dice que él vivía en Cesarea. Dice la palabra de Dios que, que vivía en Cesarea. Cesarea era un puerto, hermanos. Imagínense un puerto. Hay mar, ¿verdad? En un puerto hay mar. ¿Qué más hay, hermanos? Hay barcos. Bueno, barcas como en aquel tiempo. No se imaginen como ahorita, ¿verdad? Hay mucho calor de seguro. Ahí en ese puerto de Cesarea se encontraba lo que nosotros pudiésemos decir que era como el cuartel militar de los romanos. Ahí estaban, hermanos, reunidos los centuriones, ahí estaban reunidos los soldados, ahí era su cuartel prácticamente, en Cesarea. Y ahí estaba este hombre llamado Cornelio, que dice que él trabajaba en la compañía, o era centurión de la compañía llamada la Italiana. Algunos dicen que era una compañía donde eran voluntarios los soldados. No es algo certero, pero eso es lo que se dice. Pero el versículo 2, fíjense, hermanos, en el versículo 2 dice que este centurión tiene algunas características. ¿Qué características tiene, hermanos? Que es piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas y oraba a Dios siempre. Amén. Fíjense, ¿qué características tenía Cornelio, hermanos? Era un centurión. Y dice, ¿este era un hombre malo? ¿Cornelio era un hombre malo? Cornelio era un hombre bueno, hermanos. Cornelio dice que tal vez veía a alguien que estaba necesitado y de seguro sacaba de su cartera o de lo que tenían en aquel tiempo y le daba. Cornelio muy probablemente era justo con sus trabajadores. Pero también, hermanos, dice la palabra, hermanos, que Cornelio oraba a Dios. Y fíjense, lo que dice la palabra de Dios, versículo 3 dice que Cornelio, dice, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel, ¿qué, hermanos? Que un ángel de Dios entraba donde estaba. Imagínense la escena y le decía, Cornelio, versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Envía ahora pues a hombres a Jope y haz venir a quién, hermanos, a Simón, el que tienes por sobrenombre Pedro. Fíjense, Dios, hermanos, envía una visión a Cornelio y le dice, es necesario que vayas y traigas a un hombre, ¿sí? A un hombre que se llama, ¿cómo? Simón. Fíjense, hermanos, y aquí es donde yo quiero que nos centremos, porque no es suficiente que las personas sean buenas, hermanos. No es suficiente que usted y yo nos portemos bien. No es suficiente, hermanos, que nosotros hagamos limosna. No es suficiente, hermanos, que nosotros seamos justos. No es suficiente, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se necesita algo más. Se necesita la compañía de la iglesia. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre ti edificaré mi iglesia. Cornelio era un hombre justo, Cornelio tal vez tenía un buen trabajo, Cornelio era piadoso, Cornelio oraba a Dios. ¿Qué le faltaba a Cornelio, hermanos? Aparentemente nada, hermanos. Pero a Dios no le bastó, hermanos, que viviera su fe solito. Dios le dice, es necesario que mandes a llamar a un hombre llamado Pedro, o que le dicen Pedro, Simón, ¿verdad? Por sobrenombre Pedro, que significa piedra, ¿verdad? Para que venga. Y entonces, para no hacerse las largas, hermanos, dice la palabra de Dios que este hombre manda a unos hombres, Cornelio manda a unos hombres a buscar a Pedro. Pedro, hermanos, era judío, por lo cual no se juntaba con los romanos. Y dice la palabra de Dios que a Pedro también le envía una visión. ¿Alguien sabe qué visión le envía? Dice que se abrieron los cielos y salieron de allá unos animales, ¿verdad?
toda clase de cuadrúpedos, es decir, de seguro había puerquitos también. ¿Ah? Y dice que Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, porque soy judío y como puras cosas kosher. Entonces dice, no llames impuro lo que yo ya he purificado. Entonces Pedro, cuando se quita la visión, entran los hombres, le tocan los hombres y le dicen, ¿saben qué? Cornelio te manda a llamar. Es centurión romano y toda la cosa. Entonces él entiende que esa visión se la dice para que no haga menos a los gentiles, para que no haga menos a las personas que no son judías, que sabe que la salvación va más allá de los judíos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Pedro, ahí va, hermanos, y va con Cornelio. Y llega con Cornelio, hermanos. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, que Pedro le dice, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Y Cornelio le dice, pues no sé, también a mí me llegó una visión. Y entonces ahí se le dieron instrucciones de que le dijera lo que le tenía que decir sobre Jesús. Y fíjense lo que le dice, versículo 34 de ese capítulo 10. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué hermanos? No hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dice versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Señor, ¿de qué, hermanos? ¿Qué es lo que hace Pedro, hermanos? Miren, Cornelio era un hombre piadoso. Cornelio era un hombre que oraba. Cornelio era un hombre justo. Pero le faltaba algo, hermanos. ¿Saben qué le faltaba? Conocer de Jesús. O sea, no basta, hermanos, con que nosotros seamos justos. Porque le voy a decir algo que veíamos en la mañana. Tú puedes decir que no eres tan malo, ¿sí o no? A comparación de otras personas, tú dices, no, pues yo soy un santo. Otros hacen cosas peores. Otros engañan a sus esposas o a sus esposos. Otros roban en la compañía. Otros toman, otros se drogan. Yo soy más justo que ellos. ¿Sabe lo que nos está diciendo la palabra, hermanos? No, no basta que tú seas justo. Porque lo que es justo para ti pudiese ser injusto para Dios. Y te voy a explicar esto. Dios no ve tus acciones. ¿Sabe qué ve? La intención de tu corazón. Ve lo que en verdad tienes en el corazón. Porque hay políticos que hacen cosas buenas, ¿sí o no, hermanos? ¿Hay políticos que hacen cosas buenas? Sí, y más en campaña. ¿Ah? Pero ¿cuál es su intención del corazón? Y hay veces que nosotros somos justos, que nosotros somos buenos, pero tal vez la intención de nuestro corazón está muy alejado de Dios. Dice Proverbios, tú podrás considerarte justo a tu propia opinión, pero Dios pesa a los corazones. No bastaba que Cornelio fuera justo, hermanos. Tenía que conocer a Jesús. Porque ¿saben quién era Jesús, hermanos? ¿O quién es Jesús? Si tú te compararas tu justicia con la de Jesús, ¿te considerarías justo? Si tú te compararas con Jesús, hermanos, ¿tú serías justo? ¿Tú serías bueno? Yo no, hermanos. Si Jesús te dijera, bueno, tú te crees justo, vamos a ver, le va a decir como al hombre que se creía justo, al rico que se creía justo, pues si tú te crees justo, ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué le dijo el joven rico? Dicen que se entristeció y se fue. Ahí se dio cuenta que no era tan justo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos creemos buenos, hermanos. Porque somos tal vez, porque no hacemos tantas cosas malas como otros. Pero
Eso a Dios no le importa, hermanos. ¿Sabe qué le importa? Que como tú estés, conozcas al único justo. Porque Pedro, hermanos, fue con una comisión. ¿Saben cuál comisión fue? Platicarle de quién era Jesús. Y dice, fíjense lo que dice. Dice, vosotros sabéis, versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién, hermanos? A Jesús Nazareno. ¿De quién está platicando Pedro? De Jesús, hermanos. De Jesús es la plática. No está hablando de otras cosas, le está platicando de lo que Jesús hizo. Y es que no tendría sentido, hermanos, si nosotros nos reuniéramos y no platicáramos de Jesús. Jesús es el centro, hermanos, de nuestra predicación, porque Él es el único justo. Yo no. Jesús es el único justo. Y delante de Él, hermanos, no hay justo ni aun uno. Pero aún así, hermanos, con su justicia, con la única persona que ha sido limpia, hermanos, del todo, que no pecó en nada, aún así nos ve con ojos de bondad. Y aún así perdona nuestros pecados. Y aún así murió por nosotros. Y eso es lo que le platicó Pedro a Cornelio. Y dice, versículo 44, después de que le platica sobre Jesús, le dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaba a Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿de acaso alguno impedir, acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Versículo 48, ¿qué dice, hermanos? Y mandó a bautizarles. Pero si Cornelio era justo, hermanos, ¿por qué lo manda a bautizar? Porque delante de Jesús, hermanos, su justicia no valía. Porque delante de Jesús, hermanos, no era tan justo. Porque delante de Jesús no era tan bueno. Porque delante de Jesús, hermanos, ninguno lo es. Solamente Jesús, hermanos. Y cuando nosotros creemos en Jesús, hermanos, es cuando nosotros podemos dar ese paso. Unos dicen, necesitas tener tiempo en la iglesia, necesitas tener estos, como que damos nuestros requisitos. ¿Cuál es el único requisito que te pide la Biblia? Que creas en Jesús, pero que en verdad creas que Él vino, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, caminó entre nosotros y Él fue justo y Él no tuvo mancha en nada y que murió por nosotros. Si tú crees en esto, entonces puedes bautizarte. Y entonces Cornelio, hermanos, se bautizó. Porque creer verdaderamente en Jesús, hermanos, es decir, hermanos, ¿se acuerdan del segundo centurión? El segundo centurión vio a Jesús y dicen que ahí creyó que en verdad era el Hijo de Dios. No creyó, hermanos, los fariseos, no creyeron los escribas, no creyeron muchos judíos, y muchos siguen sin creer en él. Piensan que solamente es un profeta, piensan que fue solamente una buena persona. Pero un centurión, hermanos, que de seguro tenía las manos manchadas de sangre, fue el único, hermanos, que dijo, en verdad era el Hijo de Dios. Nuestra conversión, hermanos, es conversión cuando nosotros vemos a Jesús crucificado y decimos lo siguiente, hermanos. Cuando ya no nos sentimos tan buenos, cuando ya no nos sentimos tan justos, cuando ya nos sentimos pecadores y decimos,
Jesús tomó mi lugar. Yo merecía estar ahí. Hay una conversión, hermanos, solamente cuando nosotros ya no nos creemos tan buenos, hermanos. Y decimos, Jesús tomó mi lugar, yo merecía estar ahí. Y cuando es eso, hermanos, cuando tú dices esas palabras, porque algunos podrían bautizarse, hermanos, porque los sanó el Señor. Algunos tal vez vienen para que les arregle su matrimonio. No es malo, hermanos. Es una petición que tienes delante de Dios y está bien, pero eso no te salvará del todo. Algunos tal vez vienen, hermanos, enfermos diciendo, yo quiero que Dios me sane. Está bien, pero eso no te salvará al final. ¿Sabes? Lo único que te puede salvar, hermanos, es un hombre. Un hombre llamado, ¿qué, hermanos? Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que se encarnó. Decía Bonhoeffer, el niño quiere ser adulto. El adulto quiere ser rey. El rey, ¿qué quiere, hermanos? Quiere ser Dios. Pero solamente Dios vino como un niño para morir por nosotros. Si tú crees eso, si tú dejas de creer en tu propia justicia, si tú dejas de creer en tu propia bondad y empiezas a creer que Jesús es el único en el cual puede ver vida eterna, entonces estás del otro lado. Pero si tú sigues diciendo, bueno, yo voy a la iglesia para ver qué tan bueno soy, yo voy a la iglesia para ser más buena persona. Yo les pregunto, ¿venimos aquí para ser más buenas personas, hermanos? No. Venimos aquí, hermanos, porque somos pecadores. Pecadores que hemos creído en Jesús. Pecadores que hemos dicho, yo merecía estar en esa cruz, pero Jesús tomó mi lugar. Y entonces ahí, hermanos, ahí es donde empieza nuestra conversión, porque Jesús a partir de ahí, dice la palabra de Dios, que cuando entonces creyeron en Jesús, vino algo. ¿Qué vino, hermanos? Según la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo. Y eso los capacitó para ser buenas personas, o más bien para ser santos, hermanos. No es al revés, ¿o sí? No es que yo voy a ser buena persona para agradar a Dios. No, es yo voy así como estoy delante de Dios para que Él me santifique con su Espíritu Santo. Y así fue, hermanos, con Cornelio. ¿Cuál es el único requisito que te pide el Señor? Que creas. Si crees, entonces toda tu casa, dice la palabra de Dios, ¿qué? Será salva. Pero es el primer requisito. Cree de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Deseo, hermano, hermana, que Dios te bendiga. ¿Cuántos creemos en Jesús, hermanos? ¿Puede ponerse de pie? Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a entonar este hermoso canto, Creo en ti.